Un saludo para todas y todos, espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida al curso de Metodología de la Investigación. Este curso tiene un enfoque hacia la investigación cualitativa, que es algo que vamos a intentar problematizar incluso a lo largo del curso. Y bueno, esta primera clase tiene como la intención de hacer una introducción, especialmente de orden epistemológico, de orden histórico. Hacia eso, digamos que vamos a irnos encontrando que suele nombrarse como lo cualitativo, ¿cierto? De entrada podríamos decir que el curso de metodología de la investigación, digamos, va a trabajar paralelamente dos intenciones. La primera intención tiene que ver como con los fundamentos de la investigación cualitativa, es decir, vamos a problematizar los elementos epistemológicos que hay en lo que se ha denominado investigación cualitativa, es decir, todo el problema con relación a la concepción de la realidad y de cómo en la ciencia nos acercamos a los objetos a través de esa concepción de la realidad. Vamos a transitar por lo que son las estrategias o las principales estrategias de investigación. Pero antes de eso, seguramente vamos a hacer un análisis sobre los enfoques metodológicos, sobre, digamos, las formas más comunes que la investigación en ciencias sociales se utiliza para analizar la información que tiene que ver con los fenómenos sociales, ¿cierto? Con los fenómenos de los seres humanos. Luego de que analicemos un poco cuáles son esas principales estrategias de investigación, que son como las principales formas que puede adoptar una investigación, vamos a concentrarnos en estudiar algunas de las técnicas más utilizadas en la investigación cualitativa. Vamos a intentar hacer varios ejercicios con la intención no solamente de que pensemos cómo se formula, por ejemplo, una pregunta que tiene la intención de recolectar información llamada cualitativa, sino también qué es lo que vamos haciendo durante el proceso, digámoslo así, como de recolección de esa información. Y además, cómo se va interpretando esa información, ¿cierto? Paralelo a eso, vamos a estar pensando y vamos a estar analizando cómo se construye un proyecto de investigación enmarcado en lo que se suele denominar un enfoque cualitativo, ¿cierto? Vamos a estudiar, digámoslo, paso a paso, cuáles son como los elementos que normalmente tenemos que tener en consideración cuando partimos de un tema de investigación, cuando lo convertimos en un problema, luego cómo hacemos uso, por ejemplo, de una revisión de antecedentes para darle cuerpo precisamente a la problematización, cómo convertimos ese problema de investigación en una pregunta que sea coherente, que sea consistente. Luego, por ejemplo, cómo podemos justificar nuestra investigación, cómo hacemos una elección coherente de nuestro marco referencial, cómo elaboramos los objetivos de manera coherente, de manera consistente, y cómo se elabora finalmente lo que sería la metodología. Entonces, vamos a estar trabajando paralelamente como en eso, en una fundamentación sobre la investigación cualitativa, pero también en cómo formular un proyecto de investigación bajo esa forma, digámoslo así, como de abordar la realidad, ¿va? A mí me parece importante
partir de lo siguiente, y es que en realidad en la psicología nosotros todo el tiempo nos estamos enfrentando con preguntas que desestimamos que tienen que ver con la ciencia, ¿sí? Por ejemplo, usted escucha a un paciente y, bueno, por ejemplo, en la práctica profesional o en fin, digamos, usted es profesional, usted está escuchando a un paciente y usted escucha y entonces usted se empieza a hacer preguntas como, por ejemplo, ¿qué debo decirle? ¿Cierto? ¿Cómo debo responder a lo que el otro está diciendo? ¿Cierto? Entonces, algo tan simple como eso, en realidad está soportado en una posición científica, ¿sí? Y exactamente o concretamente está relacionado con la concepción de realidad que nosotros hemos adherido a nuestro discurso, bien sea que lo hayamos hecho consciente o que lo hayamos hecho de manera inconsciente. La respuesta que vamos a dar a esas preguntas que nos hacemos están enmarcadas en nuestra concepción sobre la realidad. A ese problema sobre la concepción de la realidad solemos llamarle el problema epistemológico, ¿cierto? Es decir, ¿qué entendemos por la realidad? ¿Qué es para nosotros la realidad? Entonces, si le damos cuerda a esas preguntas tan, digámoslo así, como que parecían ser tan simples, pero a la vez tan complejas, como, uy, yo estoy escuchando, pero entonces, ¿y qué le tengo que preguntar y qué tengo que hacer? Desde diversos lugares vamos a encontrarnos respuestas acerca de eso, pero esos lugares, insisto en lo que decía recién, esos lugares ya están enmarcados en unas concepciones acerca de la realidad. Supongamos el siguiente ejemplo. Si yo estoy soportado en una idea de que la realidad es objetiva, muy probablemente la respuesta sobre qué debo hacer con un paciente va a obedecer a un proceso profundamente estructurado, profundamente mecánico, que cumpla como con ciertos criterios que podríamos denominar algorítmicos, y es que si el paciente dice esto, entonces yo luego debo hacer esto otro, y si responde esto otro, entonces yo debo hacer lo siguiente, etcétera, etcétera, ¿cierto? Métodos muy estructurados en función de conocimientos que son generalizados, ¿cierto? Pero si yo me soporto en una concepción de la realidad muy distinta, por ejemplo, para mí la realidad no es tan objetiva, sino que la realidad obedece mucho más, por ejemplo, a un acto interpretativo de los seres humanos, y yo, digamos, tengo un énfasis marcado en esa concepción de la realidad, muy probablemente la respuesta a esa pregunta de qué debo hacer yo, qué le debo preguntar a mi paciente, esté marcada mucho más por esa dimensión subjetiva. Ejemplo, ya no un método tan estructurado, sino como un método más semiestructurado, llamémoslo de esa manera. Si yo entiendo que no hay algo así como una realidad excesivamente objetiva, muy probablemente quien me va a ir indicando qué preguntarle al paciente es su propio discurso, ¿cierto? Entonces miren que son posibilidades distintas. No voy a profundizar en los ejemplos, pero detrás de esas respuestas lo que hay en realidad es finalmente posiciones científicas, ¿cierto? Entonces me parece importante comenzar por eso, porque prácticamente cualquier posición que ustedes tengan con relación a cualquier pregunta que se hacen en la psicología le antecede consciente o inconscientemente en ustedes una posición sobre la realidad, una concepción sobre la realidad. Y por eso una de las cosas más importantes que hay que resolver mucho antes de elegir, por ejemplo, una escuela de la psicología, un campo ocupacional, etcétera, etcétera, es resolver ese problema epistemológico, y es para mí
dentro de mi análisis, dentro de mi lectura, cuál es la concepción sobre la realidad que a mí más me satisface, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí nos vamos a encontrar con varias posturas, pero digamos que me parece pues importante que se tenga presente eso, ¿cierto? Uno se puede preguntar muchas otras cosas, pues, o sea, preguntas muy comunes, tipo, ¿qué explica, por ejemplo, el estado de depresión de un sujeto? Entonces, vos vas a encontrar explicaciones muy distintas, pero que están amparadas en posiciones distintas sobre qué es la realidad y sobre cómo hacer ciencia, ¿cierto? Entonces, vos, por ejemplo, si tratas de buscar una respuesta muy psiquiátrica, muy neurocientífica, pues digamos que hay una postura mucho más biologicista, vas a encontrar una explicación totalmente fundamentada en el funcionamiento neuroquímico del cerebro, en los elementos genéticos, ¿cierto? Y allí hay una concepción de ciencia, una concepción de realidad de base, ¿cierto? Pero no es la única, ¿cierto? Te encontrás con otra postura que, digamos, es mucho más discursivista, es decir, no le da tanta importancia al elemento biológico, sino que va a considerar que ese fenómeno denominado depresión está articulado esencialmente es por los efectos de significación que un sujeto tiene, por ejemplo, en sus relaciones interpersonales. Piensen, por ejemplo, en la psicología dinámica, piensen, por ejemplo, en el psicoanálisis, que le dan muchísima más importancia al componente discursivo del ser humano, ¿cierto? Pero también ustedes se podrían encontrar en una perspectiva muy diferente al plantear, por ejemplo, que la depresión está más articulada no solo por elementos, elementos subjetivos, ¿sí? Intrapsíquicos, sino también por factores externos y especialmente de la lógica de la sociedad, ¿cierto? Entonces ahí nos empezamos a ver con lecturas de la realidad que son mucho más críticas, que no se quedan en la psicologización de los fenómenos, sino que también hacen un análisis, digámoslo así, como desde lo social, de los factores políticos, económicos que inciden sobre la salud, en este caso psíquica o mental de las personas. Entonces, digamos, por eso es interesante sentar posición. Por eso es importante que en su formación ustedes tengan claro cuál es la concepción de realidad a la que le apuestan, en cuál es la que ustedes se sienten, digámoslo así, como más soportados y soportadas, porque finalmente hacer ciencia es intentar tener un grado de coherencia en lo que hacemos, ¿cierto? Aunque esa coherencia sea una ilusión en términos de totalidad, pero el objetivo, digamos, es ir armando un discurso que nos permita cierta coherencia y que, bueno, nos permita poner eso a disposición, bien sea de la ciencia o de la aplicación, de lo que sea, pues digámoslo así como nuestro propósito. Entonces, digamos, quiero partir desde allí. Lo que pretendo hacer en esta introducción del curso es, digamos, estudiar un poco el problema acerca del origen de la ciencia, pero especialmente de la polémica, de la discusión que ha habido históricamente entre ciencias sociales y ciencias naturales, ¿cierto? Para eso me voy a servir de un texto que muy probablemente ustedes conocen. Es un texto que a lo mejor han trabajado en un curso de fundamentos de la investigación. Y si no es así, pues bueno, es un texto muy recomendado. Se llama Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales, de dos autores, uno de apellido Mardones y otro de apellido Ursúa. Bueno, en realidad no recuerdo si Ursúa es un hombre o una mujer, pero la idea es trabajar
ese texto y creo que lo vamos a trabajar en dos sesiones como para no saturar obviamente como el espacio, ¿va? Antes de ello, bueno, les voy a compartir pantalla y les he traído dos citas que me parecen pues como muy apropiadas, como a propósito del debate, digámoslo así, como que se va a ir dando. Y es, en primer lugar, bueno, una cita de, bueno, un personaje que creo que es muy conocido, bueno, ya murió, Stephen Hawking. Esta es una referencia que me gusta mucho hacer porque, bueno, hace muchos años cuando me encontré con este libro, me sorprendió mucho lo que decía, pues, bueno, un científico de la talla de Hawking, ¿cierto? Para quienes no conocen este libro, se llama Brevísima Historia del Tiempo, se los recomiendo. Y en el capítulo 3, que se llama La naturaleza de las teorías científicas, Hawking va a decir lo siguiente. A mí, pues personalmente me generó una ruptura muy grande con las ideas que yo tenía sobre lo que era la ciencia y bueno, creo que eso es interesante como que la ciencia le vaya a uno también permitiendo como romper ciertas ideas, ciertas concepciones que a veces muy digamos, sí, adoctrinalmente, dogmáticamente se nos han transmitido. Dice Hawking lo siguiente. Para hablar sobre la naturaleza del universo y discutir cuestiones como, por ejemplo, si tuvo un principio o tendrá un final, debemos tener claro qué es una teoría científica. Adoptaremos el punto de vista simplificado de que una teoría es tan solo un modelo del universo o de una parte restringida de él y un conjunto de reglas que relacionan las magnitudes de dicho modelo con las observaciones que efectuamos. Entonces, desde aquí se nos da una primera clave que es muy importante. Dice, una teoría es tan solo un modelo del universo. Es decir, que la teoría no es, digámoslo de esta manera, la teoría o el modelo no es el universo, ¿sí? No es como un espejo del universo, es una representación del funcionamiento del universo. Y entonces dice esto, las teorías solo existen en nuestras mentes y no tiene realidad, sea lo que signifique esto, fuera de ellas. O sea, las teorías solo existen en nuestra mente. Una teoría es buena si satisface dos requisitos, dice Hawking. Describir con precisión una amplia clase de observaciones sobre la base de un modelo que contenga tan solo a ver, me fui ahí. Describir con precisión una amplia clase de observaciones sobre la base de un modelo que contengan tan solo irnos a unos pocos elementos, es que está mal escrito ahí, unos pocos elementos arbitrarios y efectuar predicciones definidas acerca de los resultados de futuras observaciones. Por ejemplo, Aristóteles aceptaba la teoría de Empédocles de que todo estaba formado por 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. Esto era suficientemente simple, pero no conducía a predicciones definidas. En cambio, la teoría de la gravedad de Newton está basada en un modelo aún más simple, en que los cuerpos se atraen mutuamente con una fuerza proporcional a una magnitud llamada su masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Y a pesar de esta simplicidad, predice los movimientos del Sol, la Luna y los planetas con un alto grado de precisión, ¿cierto?
Las teorías físicas son siempre provisionales, en el sentido de que solo son hipótesis. Nunca las podemos demostrar. Stephen Hawking. Sea cual sea el número de veces que los resultados de los experimentos concuerden con alguna teoría, nunca podemos estar seguros de que la siguiente vez el resultado no la va a contradecir, ¿cierto? En cambio, podemos refutar una teoría encontrando una sola observación que discrepe de sus predicciones. Como afirmaba el filósofo de la ciencia Karl Popper, una buena teoría se caracteriza por hacer un número de predicciones que podrían en principio ser refutadas o falseadas por la observación. Bueno, creo que vamos a dejar hasta ahí la cita, ¿va? Pero es una primera cita que me parece muy importante porque me parece que pone en cuestión una idea que se ha transmitido casi que religiosamente por algunas profesoras y profesores de las ciencias naturales y a veces por ciertos profesores de las ciencias sociales o profesionales, y es que la ciencia devela la verdad del funcionamiento del universo. Y eso, si bien se creyó hasta cierta época, pues en realidad hace mucho tiempo no es así. O sea, en este momento ni siquiera las ciencias naturales, la ciencia física, trabaja con la idea de verdad. Y es muy interesante que Hawking plantee esta idea de que finalmente las teorías son modelos. Y el modelo es como el intento de representación de cómo funciona el universo, aunque eso no sea exactamente el universo, ¿cierto? Es decir, tienen claro que la producción científica no es, pues, no es, digámoslo así, como que el reflejo de lo que finalmente sería el funcionamiento, pues, real del universo, ¿va? Funciona, y eso es lo importante. La segunda cita que les traigo es de un libro que se llama La Revolución de la Ciencia Moderna, Física y Filosofía, de Werner Heisenberg. Bueno, Heisenberg es conocido por haber formulado el principio de indeterminación o principio de incertidumbre. Y digamos que su planteamiento permite como una cierta revolución en la concepción acerca de lo que es la física y de lo que se puede y no se puede, ¿cierto? Si no lo malentiendo, el principio de indeterminación lo que plantea es que cuando observamos una partícula, podemos identificar cuál es su posición, pero no su momento lineal. Y si identificamos su momento lineal, no podemos identificar su posición, ¿cierto? Entonces, en este libro, que es muy de epistemología, pero que también está empezando a plantear como ciertas transformaciones en la concepción de la ciencia, hay un capítulo que se llama La interpretación de Copenhague de la teoría cuántica, y hay un pasaje que pues me llama mucho la atención y que se los quería traer porque me parece muy estratégico para la discusión que se viene. Bueno, esta es la versión en inglés, entonces me la conseguí aquí en español y dice así. Voy a comenzar desde aquí. La situación actual en los trabajos de investigación de física atómica es esta. Deseamos comprender un fenómeno determinado. Deseamos saber cómo se deriva este fenómeno de las leyes generales de la naturaleza. Por lo tanto,
la parte de materia o radiación que forma parte del fenómeno es el objeto natural en el tratamiento teórico y debe separarse en este aspecto de los instrumentos utilizados para estudiarlo. Entonces está haciendo un intento de separación entre objeto e instrumento. Sin embargo, dice lo siguiente: esto introduce nuevamente un elemento subjetivo en la descripción de los acontecimientos atómicos, ya que el instrumento de medición ha sido construido por el observador. Y debemos recordar que lo que observamos no es la naturaleza en sí misma, sino la naturaleza presentada a nuestro método de investigación. Nuestro trabajo científico en física consiste en hacer preguntas acerca de la naturaleza con el lenguaje que tenemos y en tratar de obtener respuestas de la experimentación con los métodos que están a nuestra disposición. Hasta ahí la cita de Heisenberg. Me parece también muy interesante porque lo que está planteando también es que en realidad nosotros, bueno, del lado de las ciencias naturales, del lado de la física, por ejemplo, no es como que ellos consideren que eso que ven es realmente la naturaleza, sino que lo que se ve ya está supeditado por el instrumento, ya está supeditado por un factor subjetivo, y esto lo que hace es poner en cuestión la idea de objetividad, pues de esa objetividad clásica, pues antigua, que se decía como que la verdad objetiva existe y esta es la verdad única y no sé qué, ¿cierto? Bueno, Heisenberg está planteando aquí que lo que nosotros vemos está limitado por el instrumento que utilizamos, pero además por el método de indagación que utilizamos. Entonces no es extraño que a partir de métodos distintos, extrapolemos esto por ejemplo a las ciencias sociales, no es extraño que en la aplicación de métodos distintos se obtengan resultados diversos, con interpretaciones diversas. Porque cuando nosotros sometemos la realidad a un determinado método, pues finalmente nos vamos a encontrar con algo que ya tiene como, digámoslo así, una preconfiguración, ¿sí? Si tú le preguntas a una persona qué fue lo más significativo de una determinada experiencia que le tocó vivir, no te va a decir 5.4, ¿cierto? O sea, no te va a medir, sino que te va a hablar de significados, ¿va? Entonces, finalmente, lo que obtenemos de la realidad cuando la investigamos está profundamente determinada por el método de indagación que utilizamos, ¿no? Bueno, este es el libro, Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales, materiales para una fundamentación científica. Vamos a trabajar un capítulo que se llama Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales, nota histórica de una polémica incesante. Mi intención, como les decía ahora, es que nos introduzcamos un poco en la historia de las ciencias sociales, que veamos qué fue lo que ocurrió para que ellas surgieran, porque primero fueron las ciencias naturales y después las ciencias sociales. Y me interesa mucho que podamos tener presente y seamos conscientes de dónde sale toda esta polémica acerca del objetivo, lo subjetivo, de si lo que debemos es medir o debemos cualificar, pues, o preguntar por los subjetivos, ¿cierto? Por los significados, ¿sí? ¿De dónde sale esta visión tan dicotómica de la realidad en las ciencias sociales? Con la intención no solo de que conozcamos la polémica a nivel histórico, sino también de que podamos ir tomando una posición sobre eso. Incluso de manera personal, con la intención de que podamos ir desarmando esa dicotomía.
Personalmente, yo no estoy de acuerdo con la división entre investigación cuantitativa e investigación cualitativa. Luego tendremos la oportunidad de profundizar en eso, pero digamos algo de inicio. Cuando tú divides investigación cuantitativa de investigación cualitativa, estás haciendo un énfasis ni siquiera en lo metodológico, estás haciendo un énfasis en técnicas, ¿sí? Casi que la diferencia está marcada por el tipo de técnica que se utiliza, pero de fondo no necesariamente por una posición epistemológica distinta. Entonces, dicho de otra manera, digamos que una forma un poco de ir desarmando esta concepción dicotómica de que las cosas se abordan o midiendo o no midiendo, ¿sí? Es el hecho de que todo parte de nuestra concepción epistemológica, todo parte de cuál es nuestro enfoque epistemológico, o sea, de qué entendemos nosotros por la realidad. Y también depende mucho de cómo leemos el objeto de investigación, el objeto de indagación, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a abordar una parte de este texto en este primer video. A ver, espérenme un instante. Listo, es que creí que esto no estaba grabando, pero bueno, sí está grabando. Este texto tiene 4 apartados. Uno que nos va a hablar acerca de las 2 tradiciones sobre las cuales se erige esta polémica. Mardones le llama a esto una tradición aristotélica y una tradición galileana, ¿va? El segundo apartado nos va a explicar en qué consiste esa tradición aristotélica, que es la ciencia como explicación ideológica. Luego nos va a explicar cuál es la tradición galileana o la ciencia como explicación causal. Luego, en realidad son 5 apartados. Luego nos va a mostrar como la primera polémica explícita en el seno de las ciencias sociales, que es el positivismo decimonónico, o sea, del siglo XIX, y la hermenéutica, del otro lado. Y luego nos va a mostrar como la segunda gran polémica, que consiste en el racionalismo crítico, que es una corriente, digámoslo así, fundada por Karl Popper, y que podríamos decir como en términos de enfoque es el pospositivismo, y cómo esa se opone a las teorías críticas, digamos, de la sociedad, ¿cierto? O un enfoque denominado sociocrítico, ¿va? Creo que en este rato vamos a poder abordar muy probablemente en qué consiste esas raíces, hablar un poco acerca de la tradición aristotélica y de la tradición galileana. La manera en que lo voy a ir abordando es leyendo y comentando, ¿va? Para como hacer un ejercicio un poco más riguroso sobre el texto. Entonces dice Mardones lo siguiente: entrar dentro del campo de la filosofía de las ciencias sociales equivale a tropezar con la polémica. No hay consenso en las llamadas ciencias del espíritu, culturales, humanas o sociales, acerca de la fundamentación de su quehacer. Desde la aparición de las diversas disciplinas que se acogen al sobrenombre del espíritu, humanas o sociales,
como por ejemplo la historia, la psicología, la sociología, la economía, el derecho, la pedagogía, se ha desatado la polémica sobre su estatuto de cientificidad, o sea, ¿somos o no somos ciencias? ¿Ok? Primer gran problema. ¿Somos o no somos ciencia? ¿La psicología es o no es una ciencia? La aparición expresa, manifiesta de estas disciplinas, dicho sea globalmente y sin muchas precisiones, aconteció en el siglo XIX. Aquí está mal escrito esto. En el siglo XIX. Es decir, en el momento histórico en que se hizo evidente que la sociedad, la vida de los hombres, en ella, con sus múltiples relaciones, no era ni algo claro ni dado de una vez por todas. Es decir, las ciencias sociales solamente surgen cuando la sociedad se da cuenta de que hay algo que todavía no se entiende muy bien acerca del funcionamiento del ser humano y del funcionamiento de ese ser humano en distintas dimensiones, de manera individual y de manera colectiva, ¿cierto? Es decir, hay algo que ocurre para que el ser humano se vuelva objeto de estudio de sí mismo. Desde este momento de crisis, el pensamiento y la reflexión pugnaron por encontrar estabilidad. Fruto de esa lucha con un mundo social que se había vuelto problemático, surgieron la historia, la sociología, la política, la economía, la psicología. Pero eran verdaderamente ciencias tales intentos, explicaciones, reflexiones y quehaceres. Entonces aquí hay una clave. La respuesta dependería del concepto de ciencia que se utilizara como medida. Dicho de otra manera, si nosotros nos preguntamos si la psicología es o no es una ciencia, entonces lo primero que debemos hacer es preguntarnos qué entendemos por ciencia. Porque no existe una sola forma de definir a la ciencia. Y esto es un poco lo que vamos a estar trabajando en este texto. Que existen distintas maneras de entender qué es la ciencia y cómo se hace la ciencia. Y en esa medida depende de la posición que yo tengo acerca de qué es la ciencia, lo que a mí me puede permitir ese elemento de juicio de si, por ejemplo, la psicología es o no es una ciencia. ¿Okay? Para unos lo eran ciencias, y para otros no. Unos exigían que las nuevas ciencias, las ciencias sociales, se acomodaran al paradigma o modelo de las ciencias verdaderas, es decir, las físico-naturales. Y otros defendían la autonomía de las nacientes ciencias. Vemos que desde la cuna les acompaña a las incipientes disciplinas la disputa acerca del estatuto científico que posean o no. Pero más allá de esta disputa se advierte otra polémica mayor, más antigua, profunda y abarcadora. ¿Qué es la ciencia? Porque lo verdaderamente problemático e inquietante es observar la diversidad de criterios que se aplican tras la palabra ciencia. O sea, Mardones está aquí diciendo de entrada, no hay una forma de definir ciencia, ¿cierto? No hay de hecho consenso acerca de qué es la ciencia. Y ese es un elemento problemático a la hora de ese gran juicio que es decir que una determinada disciplina es o no lo es. Habría pues que decir que en el contencioso sobre la cientificidad o no de las ciencias humanas, sociales o del espíritu, se da cita el debate sobre la ciencia. De aquí su gran interés. Por esta razón, algunos teóricos del debate denominan a este problema de la fundamentación de las ciencias sociales o humanas como tales ciencias la cuestión candente. Dicho de otro modo, aquí se anudan actualmente los problemas más acuciantes que rodean a la ciencia y las preguntas que van más a la raíz. No es extraño que al tratar de indicar brevemente algo de la cuestión, en una nota introductoria de unas lecturas de filosofía de dichas ciencias, no tengamos más remedio que ir al encuentro de la génesis del problema, es decir, vamos a ir al origen.
La fuerza misma de la disputa actual nos impele a buscar aguas arriba el origen del tumulto. También aquí esperamos que la historia del problema nos desvele el problema o al menos nos ayude a aclararlo. Bueno, entonces vamos a ir al origen del problema, según la lectura pues que está proponiendo Mardones. Dos tradiciones importantes en la filosofía del método científico, la aristotélica y la galileana, ¿ok? Dice Mardones, si miramos el panorama de la filosofía de la ciencia o de la reflexión acerca de la ciencia y de lo que tiene que ser considerado por tal, desde la altura de su historia, se distinguen dos tradiciones importantes, la llamada aristotélica y la denominada galileana. Son dos tipos de ciencia o dos planteamientos diferentes acerca de las condiciones que ha de satisfacer una explicación que se quiera denominar científica. ¿Ok? Digámoslo de esta manera. La ciencia en general siempre ha buscado explicar. ¿Va? Sin embargo, para que una explicación se considere científica debe cumplir como con ciertos criterios. ¿Ok? Bien, la tradición aristotélica plantea unos criterios, o sea, una forma de dar cuenta de los fenómenos de manera científica, mientras que la tradición galileana tiene otros criterios y tiene otras formas, digámoslo así, de dar cuenta de la realidad, o sea, son dos maneras de entender, dos maneras distintas de entender la palabra explicación. Ambas tradiciones tienen sus raíces y representantes en el mundo griego. Desde este punto de vista, no nos deben engañar las denominaciones. La tradición aristotélica se remonta a Aristóteles como a uno de sus primeros y más conspicuos representantes, pero la galileana, aunque recibe su nombre de Galileo, hunde sus raíces más allá de Aristóteles en Pitágoras y en Platón. No son pues tanto los acentos personales los que aquí nos interesa, cuanto las diferentes concepciones de ciencia que ambas vehiculan. Y esto en tanto que dos tradiciones vivas que llegan con su caudal enriquecido por las vicisitudes históricas hasta nuestro hoy y persisten en una confrontación o pugilato cuyo lugar más visible es la fundamentación de las disciplinas humanas o sociales como ciencia. Con objeto de caracterizar mejor el problema y el estado de la cuestión, vamos a detenernos un poco en una breve exposición de ambas tradiciones. Atenderemos a aquello que les es propio y las conduce a la confrontación, ¿va? Entonces vamos a ver, vamos a encargarnos primero como de algunos elementos de en qué consiste la tradición aristotélica, ¿va? Dice, Aristóteles consideraba que la investigación científica daba comienzo allí donde alguien se percataba de la existencia de ciertos fenómenos. Es decir, que para Aristóteles al principio está la observación. Pero la explicación científica solo se consigue cuando se logra dar razón de esos hechos o fenómenos. Y es justamente el cómo se entiende este dar razón de los hechos lo que va a caracterizar a Aristóteles. Y toda una tradición que de alguna manera guarda semejanza o prosigue el tipo de explicación propugnada por el Estagirita. Aristóteles pensaba la explicación científica como una progresión o camino inductivo desde las observaciones hasta los principios generales o principios explicativos. Recuerden lo que significa lo inductivo. La lógica inductiva consiste en observar fenómenos particulares que luego podemos asociar por cierta regularidad para establecer principios generales, ¿cierto? Entonces lo inductivo es lo que va de lo particular a lo general. ¿Listo? Estos principios eran inferidos por enumeración simple o por inducción directa. Por cualquiera de los dos métodos que no nos interesa detallar, se obtenían más generalizaciones acerca de las propiedades de la especie o género. Esta etapa consiste en obtener principios explicativos. ¿Qué es un principio explicativo? Como
una afirmación general, ¿ok? Entonces, esta etapa consiste en obtener principios explicativos a partir de los fenómenos que se han de explicar y se denominan inducción. O sea, este momento se llama inducción, ir de lo particular a lo general, al principio explicativo. Para Aristóteles todavía existía un segundo momento o etapa de la explicación científica, el momento deductivo. Consiste en deducir enunciados acerca de los fenómenos a partir de las premisas que incluyan o contengan a los principios explicativos. Aristóteles exigía una relación causal entre las premisas y la conclusión del silogismo acerca del hecho o fenómeno a explicar. Para quienes no recuerdan qué es un silogismo es un argumento que está conformado por ejemplo, dos premisas y una conclusión. En la silogística, en esa lógica aristotélica, se empiezan a crear como determinadas reglas que deben cumplir las premisas para que deductivamente pueda, digamos, establecerse una conclusión, ¿cierto? Y pueda haber una validez en ello. Entonces, recuerden ese silogismo clásico que dice todos los hombres son mortales, ¿cierto? Sócrates es un hombre. Conclusión, Sócrates es mortal, ¿cierto? Entonces es como la relación que hay entre categorías o entre conjuntos que están, digámoslo así, articulados en las premisas, y que la relación que hay puede darnos una conclusión que puede ser válida o puede ser inválida, ¿cierto? Es válida en la medida en que el ejercicio deductivo nos permite saber que no está diciendo más de lo que hay de la información que se da en las premisas, ¿cierto? Si se dice más de lo que está en las premisas, pues entonces digamos que no se considera un silogismo válido. Pero bueno, esto es clase de pensamiento lógico y argumentación, ¿cierto? Hasta ahora tenemos esto. Para Aristóteles se parte de la observación de elementos particulares. Entonces hay un momento inductivo. El momento inductivo permite establecer una sumatoria de eventos que son repetitivos, que nos permite llegar a un principio explicativo o a una, digámoslo así, como a un principio general, ¿ok? Ese principio general luego lo podemos aplicar de manera deductiva a fenómenos particulares. Por eso decimos, Sócrates es mortal, es la conclusión de un particular a partir de principios generales. Y aquí aparece el énfasis, rasgo o característica de la explicación aristotélica, porque recuerden que es causal. La causa de un fenómeno tiene para Aristóteles 4 aspectos. La causa de un fenómeno tiene, material, causa formal, causa material, causa deficiente y causa final. Es decir, en la tradición aristotélica, para que hubiera explicación causal, al fenómeno le tendríamos que encontrar 4 tipos de causas, 4 características, digámoslo de esta manera. La causa formal, digámoslo así, es como lo más sencillo, es la forma de eso, la forma de ese fenómeno o de eso que estamos estudiando, que por lo demás le da su nombre, ¿sí? Eso lo estudiamos, por ejemplo, en el curso de Historia de la Psicología, cuando estamos estudiando qué es el alma, ¿sí? Entonces, Aristóteles dice que la causa formal es lo que le da la definición a una entidad, es lo que, digámoslo así, como que
es la esencia de eso, lo que lo define, o sea, lo que es. Y en esa medida, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una escultura, pues finalmente la causa formal es, por ejemplo, una escultura, no sé, por ejemplo, de una mujer, ¿cierto? La forma que tenga eso es lo que denominamos causa formal. La causa material es aquello de lo que está hecho, eso que estamos estudiando, eso que estamos investigando. Si seguimos con el ejemplo de la escultura, pues digamos que la escultura está hecha de bronce, entonces esa es su causa material. La causa eficiente es quién o cuál es el agente que produce eso que estamos estudiando. Entonces digamos que si seguimos con el ejemplo de la escultura, pues el escultor es la causa eficiente porque es quien labra o quien moldea la escultura. Y la causa final, que también se le denomina la teleología, es el para qué. O sea, la finalidad que tiene eso. Entonces, supongamos que la finalidad de la escultura sea adornar, ¿ok? Parece que esto es un poco extraño, es extraña esa forma de decir cuáles son las causas o de entender la explicación aristotélicamente, pero lo cierto es que aquí nos encontramos una tendencia en la cual el estudio de la naturaleza, el estudio de las cosas, implica decir el por qué y el para qué, ¿cierto? Y ahí nos vamos a encontrar como con una distinción con lo que va a ser la tradición galileana. Pues bien, una explicación científica adecuada debe especificar estos 4 aspectos que constituyen su causa. Sobre todo, no podría faltar a una pretendida explicación científica de un fenómeno o hecho el dar cuenta de su causa final o telos, lo que les decía de la teleología. Aristóteles criticó duramente a aquellos filósofos como por ejemplo los atomistas, Demócrito y Leucipo, que pretendían explicar los hechos en términos de sus causas materiales y eficientes, o aquellos que acentuaban excesivamente las causas formales como los pitagóricos. Aristóteles exigía explicaciones teleológicas que aclarasen con el fin de qué ocurrían los fenómenos. Fíjense que, por ejemplo, un astrónomo, digamos, estudia el funcionamiento de un astro, ¿cierto? A qué velocidad se mueve alrededor de otro objeto, en fin, ¿cierto? Pero nunca se hará la pregunta de con el fin de qué hará eso. ¿Para qué la Tierra girará alrededor? ¿Para qué la Tierra girará alrededor del Sol? Esa es una pregunta que desde la física, desde las ciencias naturales, el para qué, ellos tienen muy claro que es una pregunta filosófica, ¿cierto? Para Aristóteles, en cambio, la ciencia debería dar cuenta de el para qué, ¿va? Entonces, Aristóteles exigía explicaciones teleológicas que aclarasen con el fin de que ocurrían los fenómenos, no solo de los hechos referidos al crecimiento o desarrollo de los organismos vivos, sino aún de los seres inorgánicos o objetos inanimados. Es precisamente este acento puesto por Aristóteles y la ciencia aristotélica en la explicación ideológica o finalista el que se considera prototípico de esta tradición y permite encontrar semejanzas con posturas actuales. Ahora bien, no debemos olvidar que las explicaciones aristotélicas tenían otros rasgos no mantenidos hoy en día. Eran explicaciones en términos de propiedades, facultades o potencias asociadas a la esencia de alguna sustancia. Tales explicaciones tienen un carácter conceptual que las diferencia de las hipótesis causales y las acerca a las explicaciones teleológicas
y más allá presupone una cosmovisión o concepción del mundo como conjunto de sustancias que hoy nos resulta extraña, ¿cierto? Bueno, ¿qué es importante que se nos quede de la visión aristotélica? Que se parte de la observación que hay dos momentos, que es el inductivo y el deductivo, pero además que la explicación entendida como la entendía Aristóteles tenía que ver con dar cuenta de esas cuatro causas, y que para Aristóteles explicar la causa de algo implicaba especialmente el por qué y el para qué, ¿ok? Vamos ahora con la tradición galileana, que ya se nos anunció que también tiene sus cimientos en la tradición griega con Pitágoras y con Platón. Bueno, dice así: nada acontece en el mundo cultural y humano de la noche a la mañana. Las ideas se van incubando lentamente o de forma más acelerada al socaire de los acontecimientos sociales, políticos, económicos o religiosos. Los vientos del cambio o de la crítica nunca dejaron de soplar sobre la tradición aristotélica. El autor nos menciona aquí varios autores que, digamos, en el siglo XIII, bueno, un poco más adelante, empiezan a hacer revisiones de Aristóteles y empieza, digamos, a ver como ciertos acontecimientos sociales que hacen que las cosas también vayan cambiando, es decir, la concepción acerca de la ciencia vaya cambiando. A la altura del siglo XVI, durante el Renacimiento tardío y la época del Barroco, las condiciones sociales y culturales estaban maduras para que aconteciera el giro copernicano en la ciencia. Recuerden que el giro copernicano corresponde pues a ese gran momento en el que se demuestra, pues a diferencia de esa perspectiva atomista, teocéntrica, que la Tierra gira es alrededor del Sol, ¿cierto? Y no todos los planetas y el Sol pues giran alrededor de la Tierra. Eso es muy importante a nivel no solo científico, sino también a nivel cultural, porque es una caída, digámoslo así, narcisística de los seres humanos, especialmente luego de todos estos 10 siglos de la Edad Media, en los que la iglesia cristiana, digamos, había instalado pues su dogma. Fue un gran salto a nivel científico. ¿Por qué? Porque, digamos, empieza a instalar la posibilidad de dar cuenta de ciertos fenómenos por vías que no son la fe, sino que son vías que hacen uso, digámoslo así, como de la razón. Acontece que se deja de mirar el universo como un conjunto de sustancias, es decir, deja de mirarse el mundo como lo planteaba Aristóteles con sus propiedades y poderes, para verlo como un flujo de acontecimientos que suceden según leyes. Es decir, todos los avances en términos de la física en ese momento, de la óptica, de la astronomía, todo el asunto de la medición, empiezan a mostrar, a hacer descubrimientos muy interesantes que empiezan a plantear o a darle fuerza a esa idea pitagórica de que el universo está escrito, está armado de manera matemática. En ese sentido, pasamos de una perspectiva sustancialista de Aristóteles a una visión mucho más mecanicista, funcionalista acerca del universo. Es decir, pensar que el universo es como un conjunto de engranajes, y lo que hay que hacer es someter ese conjunto de engranajes a un método de observación que nos permita ir identificando cómo funciona cada engranaje. A eso es a lo que se le denomina una visión mecanicista. Casi todas las revoluciones científicas testimonian, como ha mostrado
como ha mostrado Thomas Kuhn, la unión indisoluble entre el descubrimiento de nuevos hechos y la invención de nuevas teorías para explicarlos con una nueva imagen o visión del mundo. Entonces, la concepción del mundo, fruto de la nueva forma de mirarlo, que ya es visible en hombres como Galileo y Bacon, no es tanto metafísica y finalista como sí funcional y mecanicista, ¿cierto? Los nuevos ojos de la ciencia moderna están transidos de ansias de poder y control de la naturaleza. El centro no es ya el mundo, sino el hombre. Eso es un efecto también del Renacimiento. Por esta razón, su mirada cosifica, o sea, reduce a objeto para sus necesidades y utilidades a la naturaleza. ¿Ok? Este interés pragmático, mecánico y causalista, que no va a preguntar ya por el por qué y para qué últimos, sino por el cómo más inmediato y práctico de los fenómenos y sus consecuencias, emerge con fuerza en la centuria que va desde 1543, año de la aparición de la obra de Copérnico sobre las revoluciones de las orbes celestes, hasta 1638, fecha en que ven la luz los discursos de Galileo. En este umbral de la nueva ciencia, como lo denomina Diosterius, se cristaliza un nuevo método científico, una nueva forma de considerar qué requisitos tiene que cumplir una explicación que pretenda llamarse científica, ¿cierto? Entonces, aquí nos estamos encontrando ya con una nueva visión del universo, con una concepción, otra vez, funcional y mecanicista, una intención científica de tomar al universo como objeto que lo cosifica, ¿cierto? Ya no se pregunta el por qué y el para qué de los fenómenos, sino el cómo, o sea, el funcionamiento, el cómo de las cosas. Y por eso, pues, digamos que la medición va a ser tan importante, ¿ok? Lo que les decía ahora, y es que entonces se recupera esa tradición pitagórico-platónica y se asume esa idea de que el libro real de la naturaleza está escrito en lenguaje matemático. O sea, no habrá que buscar tanto la sustancia subyacente a los fenómenos, sino las leyes matemáticas que nos desvelan la estructura real del mundo físico, ¿cierto? Bueno, Mardones relaciona el surgimiento de esta ciencia galileana también, digámoslo así, con digamos, el surgimiento de una clase social, que era la burguesía, porque digamos que este método galileano va a estar relacionado, y es la primera vez que lo vamos a mencionar, con lo que va a ser un paradigma o una concepción, una gran concepción acerca de la realidad que vamos a denominar positivismo, ¿cierto? Entonces dice Mardones, propio de esta clase social va a ser el gusto por una cultura más secular, una propensión a los hechos concretos y su sentido del orden y lo positivo que es lo que nuestro lenguaje popular ha recogido en expresiones como ir a lo positivo, es decir, ir a lo útil, o sea, a lo pragmático. Esto es muy importante porque eso también explica una de las razones también por las cuales dentro de las clases sociales altas también empezó a ganar más reconocimiento las producciones científicas amparadas en la ciencia galileana, ¿cierto? Y de hecho podemos extrapolarlo hasta el día de hoy como ciertas producciones científicas que producen cosas, digámoslo así, como que ayudan a la inmediatez, a satisfacer la inmediatez del ser humano, pues digamos terminan siendo formas de investigación, proyectos, investigaciones que son más financiadas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Bueno, la nueva ciencia que reemplaza a la aristotélica
va a considerar como explicación científica de un hecho aquella que venga formulada en términos de leyes que relacionan fenómenos determinados numéricamente, es decir, matemáticamente. Tales explicaciones tomarán las formas de hipótesis causales, pero causal va a tener aquí una connotación funcional en una perspectiva mecanicista. Entonces, si con Aristóteles la explicación era ideológica en el sentido ideológica y finalista, en el sentido de las cuatro causas, del por qué y el para qué, para la ciencia galileana la explicación está formulada en leyes que están articuladas en un lenguaje matemático. Aquí no va a importar el por qué y el para qué tanto, sino más bien el cómo. Y el método que se va a utilizar por excelencia es el método experimental, ¿cierto? Más de un siglo después dirá Kant que la actitud del científico galileano no es la de un escolar a quien la naturaleza enseña, sino la de un juez que ciertamente va a aprender de un testigo. Miren cómo se relaciona esto con lo que leímos antes, una de las citas que les leí. Pero sometiéndolo a un interrogatorio previamente forjado por el juez, el cual prefija, por tanto, lo que quiere averiguar. Es decir, se relaciona con la cita que les traje de Heisenberg. Ya tenemos el escenario, o mejor el ring, donde se debate la fundamentación de las ciencias del hombre. Comprenderemos ahora, me salto un poquito, por qué hablando en un sentido muy amplio, la confrontación puede ser expresada en términos de explicación causal versus explicación teleológica. La causal sería la galileana y la teleológica ya saben que es la aristotélica. O, como diremos más adelante, explicación, ya propiamente la palabra explicación se va a relacionar con esa visión galileana, bajo la palabra alemana Erklären, contra la otra palabra que va a ser comprensión, que en alemán se entiende como Verstehen y que tiene que ver mucho más con la tradición aristotélica, ¿cierto? Entonces ahí están como los orígenes de estas dos grandes concepciones acerca de cómo hacer ciencia. Todavía no hemos hecho surgir las ciencias sociales en lo que hemos ido leyendo. Nos vamos a encargar de eso pues en el siguiente video, ¿vale? Entonces vamos a dejarlo formulado hasta ahí.